Hay momentos en que la vida nos coloca en un escenario donde la luz de la audiencia no es de admiración, sino de juicio. Y, para algunos, ese escenario es un campo de batalla entre la dignidad y la arrogancia ciega. Esta es la historia de Livia, una joven de coraje silencioso, que vio la prepotencia materializarse en forma de billetes arrugados tirados en el suelo. El arrogante, Alfredo Capello, un magnate acostumbrado a comprar silencios y humillar a los invisibles, poco sabía que esa camarera, agachada para recoger su basura, llevaba consigo un secreto, un conocimiento técnico fatal que lo derribaría de su pedestal. Esta narrativa no es solo sobre un conflicto de clases, es un espejo. Refleja el deseo universal de justicia y la certeza de que la verdadera fuerza reside en la integridad, no en el saldo bancario. Está a punto de presenciar la caída de un imperio construido sobre la soberbia y el ascenso inesperado de un alma virtuosa. Prepárese para sentir la catarsis de la moralidad y la satisfacción de la justicia poética. Quédese con nosotros hasta el final para entender la profunda lección de vida que la respuesta de Livia nos enseña. Si busca historias donde la humildad triunfa y la arrogancia paga un alto precio, dé me gusta a este video. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse las próximas narrativas de superación y justicia social. ¿Cuál es su mayor lección de vida sobre la humildad? Compártala en los comentarios. 1.1. Livia, la invisibilidad visible. A sus 25 años, la vida de Livia no era una línea recta de comodidad, sino un laberinto de deberes y sacrificios. Era camarera en el prestigioso Le Grand Palais, un restaurante donde los cubiertos de plata pesaban más que su bolso. No era su sueño, jamás lo sería. Su sueño, el verdadero foco de su esfuerzo y sus noches sin dormir, estaba en una pila de libros jurídicos, subrayados y repletos de anotaciones complejas. Livia era, en realidad, una estudiante, brillante en el último año de Derecho, especializándose en Derecho Societario y fusiones y adquisiciones. Una ironía cruel. Servía champán a hombres que podrían, con una única llamada telefónica, financiar su universidad, pero que la veían solo como un par de manos rápidas. Necesitaba el salario para mantener a su madre enferma y pagar el último semestre. La necesidad le había enseñado el arte de la invisibilidad, a servir con una eficiencia casi robótica, manteniendo la cabeza baja para proteger su orgullo. Ese día, Livia estaba particularmente tensa. En la mochila que había dejado en el casillero, había un trabajo de conclusión de curso, TCC, por sus siglas en portugués, sobre un polémico caso de fraude en la fusión de empresas del sector inmobiliario. Un estudio de caso complejo, pero fascinante, que ella había descifrado con una inteligencia que sorprendía a sus profesores. ¿El tema? La adquisición fraudulenta de Terra Nova Incorporações por el Grupo Capello. Suspiró, equilibrando 3 copas de cristal caras en la bandeja. Su especialización, su profundo conocimiento de las fallas y due diligence en grandes adquisiciones, era su secreto, su armadura intelectual. Nadie en ese salón opulento, ni siquiera el más atento de los gerentes, podría imaginar que la joven que servía su café de $50 era capaz de desentrañar esquemas que tardarían años de auditoría forense en ser descubiertos. Ese conocimiento era su fuente de fuerza y, en ese momento, era lo único que la mantenía cuerda. La mesa 12, en la esquina, era el epicentro de la arrogancia de esa noche, y allí estaba Alfredo Capello, 40 años, traje impecable, sonrisa depredadora. Alfredo era el heredero ejecutivo del poderoso Imperio Capello, un grupo de inversiones y construcción civil conocido tanto por su éxito astronómico como por su crueldad en los negocios. Su postura era la de alguien que domina el mundo con un clic. Estaba rodeado por 3 trajes grises, sus abogados y un director financiero, todos en una reunión de negocios que parecía más una exhibición de poder. Alfredo no pedía, ordenaba. Sus ojos nunca miraban a Livia, sino al punto en el espacio donde ella debería estar. Para él, ella no era una persona, sino una extensión del mobiliario. 1.2.
El monólogo de la prepotencia. La discusión en la mesa 12 estaba acalorada, pero no era un debate, era un monólogo de Capello. Gesticulaba con la mano que llevaba un reloj de platino, desdeñando los informes que sus subordinados le presentaban. «No me vengan con ética o el costo humano, doctor Pires». La voz de Capello resonaba, demasiado alta para un lugar discreto como Le Grand Palais. El costo humano ya fue tasado. Las familias reubicadas, los pequeños accionistas, son números en la columna de pérdidas. Nuestro objetivo es el valor de mercado, y para eso, la adquisición de Terranova necesita parecer legítima, intachable. Nuestra maniobra financiera de retasación de activos debe ser blindada. Hizo una pausa, dramática, tomando una botella de agua mineral importada que Livia acababa de abrir y sirviéndola en el vaso con descuido, derramando un poco sobre el mantel de lino. Ni siquiera lo notó. Tenemos el mejor cuerpo jurídico, la mejor contabilidad. ¿Quién puede contestarnos? Rió. Un sonido seco y superior. La planta baja no entiende la complejidad de la planta alta. Ellos solo ven humo, no la ingeniería del fuego. Livia estaba allí, parada, esperando la orden de retirar las obras. Su cuerpo temblaba de rabia, pero no por ella, sino por todos aquellos a quienes Capello acababa de reducir a números y planta baja. Su conocimiento en derecho societario hervía. Terranova, el caso de su TCC. Ella conocía la ingeniería del fuego, pues había pasado 6 meses estudiando cada contrato, cada nota a pie de página, cada cláusula de responsabilidad de esa adquisición. Ella sabía que la maniobra de retasación de la que tanto se jactaba era, en el mejor de los casos, una argucia fiscal, y en el peor, un crimen de falsedad ideológica corporativa. El director financiero, un hombre pálido y nervioso, intentó intervenir, con la voz baja. «Señor Alfredo, la cláusula 3.4 del contrato de venta prevé una posible revisión del valor, en caso de inconsistencia en la depreciación. Si alguien en la planta baja, como usted dice, tiene la expertise para contestar eso en la esfera jurídica». Capello lo interrumpió con un movimiento de la mano, un gesto de impaciencia majestuosa. «¿Expertise? ¿Y quién tendría esa expertise para ir contra el grupo Capello? ¿Un juez de primera instancia? Nuestros abogados se los tragarán en el desayuno. Nadie de fuera tiene acceso a los detalles técnicos. Solo ven el resultado final. El dinero habla, doctor Pires. Y el nuestro habla fuerte». Livia sintió un nudo en la garganta. Estaba mofándose abiertamente de la posibilidad de justicia. Su TCC, que ella pensaba que era solo un ejercicio académico, de repente cobró una dimensión de vida, real, de justicia que necesitaba ser hecha. 3. El desprecio y la humillación pública. La noche avanzaba. Capello y sus subordinados finalmente terminaron de cenar. La cuenta fue colocada en la mesa. Era una fortuna, más de lo que Livia ganaba en 4 meses. El momento que siguió fue la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno que grabaría esa noche en la memoria de todos los presentes. Livia se acercó para retirar la vajilla. Al pasar la mano sobre la mesa, Capello, sin siquiera mirarla, arrojó un fajo de billetes de 50 y 100 arrugados sobre la mesa, de forma que algunos cayeron al suelo. No era un pago, era una performance. Miró a sus subordinados, buscando aprobación para su crueldad. «El cambio es suyo». Y en cuanto a la... Finalmente miró a Livia, pero su mirada era vacía, como si mirara a través de un cristal empañado. En cuanto a la propina, él, entonces, tomó un billete de 20 bars, lo dobló displicentemente, y con la punta de los dedos, lo arrojó al suelo de mármol pulido, a pocos centímetros de los pies de Livia. El sonido del papel cayendo fue amplificado en el silencio repentino de la sala. Varias cabezas se giraron. La frase humillante vino entonces, dicha en un tono alto y cortante, cargado de desprecio y autoridad, dirigida no solo a Livia, sino también a los otros empleados que observaban. «Recoge, muchacha. Es más dinero del que verás en un mes de trabajo. Y la próxima vez, sonríe. Tu tristeza me incomoda». La sala quedó en 1900. Silencio. Era un silencio pesado, cargado de humillación.
Los subordinados de Capello se contorsionaron en sus asientos, pero ninguno se atrevió a hablar. Eran tan esclavos de Capello como Livia. Livia sintió que el rostro le ardía, no de vergüenza, sino de indignación fría. Su cerebro de abogada en formación no estaba pensando en salario o propina. Estaba catalogando la escena. Acoso moral, abuso de poder, desprecio flagrante a la dignidad humana. La heroína respiró hondo. Su elección estaba allí, inclinarse, recoger el billete y tragar su orgullo, asegurando su empleo y el sustento de su madre, o levantar la cabeza y usar la única arma que la riqueza no podía comprar, la inteligencia y la integridad. La rabia del público, en este momento, debe estar en su apogeo. El villano cumplió su papel de ser totalmente despreciable. Livia se inclinó, pero no para coger el billete. Hizo un movimiento lento, calculado. Este es solo el comienzo de la historia de Livia contra la prepotencia. La humillación que acaba de presenciar es el combustible de la venganza moral que está por venir. Antes de avanzar a su reacción y la revelación de su conocimiento secreto, pido un instante de su atención. Si está sintiendo la misma rabia y anhela la justicia, este es su canal. De me gusta al video, suscríbase y active las notificaciones para no perderse el momento del cambio. Comente ahora desde dónde está viendo y a qué hora. Y dígame, ¿qué haría usted en el lugar de Livia? ¿Se tragaría el sapo o arriesgaría todo por su dignidad? Continúe viendo, pues la respuesta de Livia no fue la que todos esperaban. 1.4. El momento de la decisión. Continuación. Livia, inclinada, no miraba el billete de reveintes. Sus ojos estaban fijos en los zapatos lustrosos de Capello, zapatos que, metafóricamente, pisoteaban su dignidad. Sentía el peso de la mirada de todos los camareros, de la gerente, doña Fátima, una mujer con miedo de perder su empleo, y de los clientes que asistían a esa pieza teatral de desprecio. Tocó el mármol frío del suelo, pero, en lugar de coger el billete, usó la mano para apoyarse, levantándose de nuevo, lentamente, hasta quedar de pie, a la altura de los ojos de Capello, que la miraba con tedio. «¿Señor Capello?» La voz de Livia era baja, pero firme. No era la voz de una camarera asustada, sino la de alguien que está a punto de pronunciar un veredicto. Capello sonrió con escarnio. «¿Sí? ¿Me va a agradecer su almuerzo de mañana?» Livia no sonrió. No. Reaccionó. Miró al suelo, al billete de 20 bitters, y luego a la expresión de Capello, una expresión que traducía el mundo en dos categorías: depredadores y presas. «No, señor Capello. Solo iba a informarle que no necesito su dinero. Es, en el mejor de los casos, sucio. Y en el peor, es parte de la prueba». La sala entera se congeló. Capello, que estaba a punto de tomar su celular, detuvo el movimiento en el aire. Sus abogados y el director financiero se miraron entre sí, confusos y alarmados por la osadía de la camarera. «¿Qué fue lo que dijiste?», preguntó Capello, la voz ahora peligrosamente baja. Ya no estaba divertido, estaba irritado. «Dije que su dinero es parte de la prueba», repitió Livia, esta vez, más alto, atrayendo aún más atención. «Y su arrogancia me ahorró el trabajo de tener que decidir si debía ignorar lo que sé o hacer lo correcto. Usted acaba de darme la moral que me faltaba para finalizar mi TCC, señor Capello». Los tres hombres en la mesa la miraron fijamente, sin entender de qué estaba hablando. Solo veían a una camarera enloqueciendo bajo presión. Capello carcajeó, pero era un sonido vacío, sin alegría. «¿TCC? Estás divagando, muchacha. Sal de aquí. Llama a la gerente. Quiero que te despidan por insubordinación. Inmediatamente». Livia dio un paso hacia atrás, pero no se giró para huir. Su mirada era de acero. «Antes de irme, señor Capello, me gustaría devolverle lo que usted acaba de descartar. No es mío». Ella entonces se inclinó de nuevo y, ¿ves? Cogió el billete de R20. Pero lo que hizo a continuación impactó a todos. En lugar de devolvérselo a Capello, se lo llevó a la boca, masticó un pedacito minúsculo de la esquina del billete y, luego, escupió el pedacito de papel en la bandeja de plata que estaba sosteniendo.
Este billete está contaminado, dijo con la calma de quien presenta un hecho científico, contaminado con su soberbia. Y no vale nada comparado con lo que usted está a punto de perder. ¿Usted realmente piensa que la adquisición de Terra Nova puede ser blindada? Fue la mención a Terra Nova lo que finalmente encendió la luz roja en los ojos de los subordinados de Capello. El director financiero tosió. Aquello ya no era un desacuerdo personal. La camarera sabía algo técnico. Capello, sin embargo, todavía estaba en la fase de la rabia ciega. «¡Estás despedida! ¡Ahora! Sal de mi vista antes de que llame a seguridad». «No, Capello. Yo no estoy despedida. Yo estoy renunciando». Livia puso la bandeja de vuelta en la mesa, con el billete de 20 larus y el pequeño pedazo masticado de papel allí. Pero antes, necesito contarle un secreto que ni sus abogados parecen saber. Se giró hacia la gerente, doña Fátima, que estaba pálida de horror a la distancia. «Doña Fátima, lo siento, pero mi dignidad vale más que mi permanencia». La actitud de Livia, la mención a Terra Nova, la dignidad con que reaccionó a la humillación, todo converge hacia el gran momento de exposición en la parte 2. El público está, ahora en llamas, esperando que ella entregue la bomba. La escena termina aquí, con Capello furioso, los abogados alerta y Livia lista para el enfrentamiento intelectual. 2.1. El fantasma en el mapa. La falla ignorada. El silencio en Le Grand Palais era ahora denso, cortado solo por el eco distante de copas tintineando en otras mesas. Todos los ojos, de los clientes adinerados a los empleados asustados, estaban fijos en Livia. Ella, que momentos antes era la personificación de la DIU, invisibilidad, se había convertido en el centro de un torbellino. Capello, el magnate acostumbrado a quebrar personas con palabras, estaba perplejo. Se levantó, la rabia distorsionando sus facciones. «¿Prueba? ¿TCCC? Te estás arriesgando, muchacha. Nadie en tu posición me habla de pruebas. No sabes con quién estás tratando». Sisió. Livia se mantuvo calma. La postura erguida era su único lujo. Sabía que necesitaba ser quirúrgica, que un error de información la reduciría a una excamarera. Histérica. Su credibilidad dependía de probar que no era solo un rostro enojado, sino una mente superior. «Yo trato con el grupo Capello hace meses, señor Capello. En las madrugadas, entre un turno y otro, inmersa en jurisprudencia y análisis de balances. Su problema, y el de su equipo, es la arrogancia que les impide ver los detalles técnicos. El fantasma en el mapa que sus auditores ignoraron. El doctor Pires, el abogado más viejo y con gafas, finalmente intervino, su voz cargada de escepticismo. Profesional. ¿Qué tiene una...? Dudó, buscando la palabra menos ofensiva. Empleada del servicio que decir sobre una due diligence de miles de millones. Sea específica. Livia se dirigió directamente a él, ignorando al villano furioso. Su mirada era de colega a colega, de jurista a jurista, y ese cambio de trato lo desestabilizó. Estoy hablando de la adquisición de Terra Nova Incorporaciones. Usted, Capello, se jactó de la maniobra de retasación de los activos para reducir la base tributable, ¿verdad? Una jugada audaz, si fuera legal, pero está fundamentada en el artículo 42, párrafo único, del aditivo contractual de 2018, que permite la revisión de valores basada en la depreciación real de la maquinaria y los bienes inmuebles. Capello se rió. «Es un artículo de dominio público, muchacha. Todos conocemos el artículo 42. Conocer la ley y entenderla, señor Capello, son cosas diferentes», rebatió Livia. «Usted y sus abogados se enfocaron solo en los galpones y en los equipos de construcción, pero el mayor activo de Terra Nova no eran los ladrillos o los camiones. Era el know-how, propietario del sistema de gestión de residuos, patentado en 2015. Hizo una pausa dramática. Sus ojos brillaban. El artículo 42 permite la depreciación de bienes físicos, pero el know-how, el conocimiento intelectual, la propiedad inmaterial, no entra en esa regla. Por el contrario, por la Ley de Patentes, Ley 9279-96, el valor de mercado de ese tipo de activo intangible
especialmente en una adquisición por incorporación, debe ser integrado al patrimonio, no depreciado. Usted depreció indebidamente un activo intangible, reduciendo artificialmente el precio de compra y, consecuentemente, la base de cálculo del impuesto. Los rostros de los tres hombres cambiaron drásticamente. La certeza arrogante de Capello vaciló. Él no entendía los términos técnicos, pero veía el pánico creciendo en los ojos de sus abogados. Ellos sí entendían. La camarera había nombrado el know-how patentado, un detalle minúsculo, pero legalmente explosivo. El doctor Pires tragó saliva. Pero el know-how era evaluado como un activo de valor residual en el balance. Y ahí es donde reside la fraude. Livia lo interrumpió, tomando el control de la conversación. No es el valor del balance, es el valor de mercado actualizado, que, de acuerdo con las cláusulas del aditivo, debería haber sido determinado por una auditoría independiente, no su auditoría interna. Esa es la falla. Esa depreciación ilegal configura falsedad ideológica y potencial fraude contra el fisco, y, lo que es más importante, contra los accionistas minoritarios que fueron pagados con base en un balance inflado a la baja. Capello estaba ahora rojo de furia, pero sus abogados parecían haber sido alcanzados por un rayo. Sabían que la exposición de ese detalle técnico, por más oscuro que fuese, podría desmantelar la operación de adquisición y exponer al grupo Capello a multas y litigios devastadores. Torstos, la tentación. Silencio versus verdad. Con la bomba lanzada, la tensión aumentó exponencialmente. La verdad flotaba en el aire, fría y factual. El doctor Pires, rápidamente, intentó retomar el control. Está bien, muchacha. Esto es un detalle, contable, que puede ser ajustado. Pero ¿cómo usted, una camarera, tuvo acceso a esa información y ese análisis? El tono de él era ahora de respeto renuente, mezclado con amenaza. Yo no tuve acceso privilegiado. Yo hice lo que el señor Capello y su equipo jamás harían. Estudié los autos públicos y deduje el resto, respondió Livia con un toque de escarnio. Capello avanzó, poniendo las manos en la mesa, sus ojos fijos y amenazadores. Cierto, tienes una mente razonable para tu área de estudio. ¿Qué quieres? La arrogancia había sido sustituida por una frialdad calculadora. Estaba intentando ponerle precio a su silencio. ¿Dinero? ¿Cuánto? Yo cubro el precio. ¿1 año de tu universidad? ¿5 años? Tienes cuentas que pagar. ¿No es así? Tu madre está enferma. La tentación se materializó. El villano ofrecía la salvación financiera, el cambio de la integridad por la comodidad. El dilema de Livia era cruel. La seguridad de la madre a cambio de silencio, o la verdad a cambio del peligro. El público sentía el peso de esa elección. Livia respiró hondo. El olor a comida fina y dinero antiguo en el aire. Sus ojos se encontraron con los de Capello. Usted se equivoca, Capello. Usted no puede cubrir el precio de mi integridad. Y usted no tiene dinero suficiente para comprar el silencio de alguien que vio su lado más despreciable. Usted tiró 20 al suelo y me humilló públicamente, pensando que mi necesidad me haría tragar mi dignidad. Usted pensó que mi pobreza me volvería estúpida y sumisa. La expresión de Capello se endureció. Es un negocio, muchacha, y estás a punto de cometer un error caro. Si hablas, pierdes tu empleo, tu fuente de ingresos. ¿Y tu madre? ¿Pensaste en ella? El nombre de su madre la golpeó como un mazazo. Livia sintió que la lágrima amenazaba con caer, pero la contuvo. Era la hora de probar que la virtud no era una debilidad. Yo pensé en ella, y es por ella que no voy a callar. Mi madre me enseñó que la única cosa que no se puede perder es el respeto propio. Y usted, Capello, perdió el suyo hace mucho tiempo. Ella cogió el pequeño pedazo de billete de $20 que estaba en la bandeja. Este pedazo de papel, sucio de arrogancia, representa lo que usted piensa de mí, y haré que se convierta en un símbolo de lo que la justicia piensa de usted. Tuius.3. El enfrentamiento explosivo. El vacío de poder. Livia no le dio tiempo a Capello para reaccionar a su rechazo.
Ella tenía su prueba y su moral. Era hora de actuar. Se giró, no para irse, sino hacia el centro de la sala. Elevó la voz, ya no para Capello, sino para toda la sala. «Atención, por favor». El ruido de la conversación y de los cubiertos cesó completamente. El salón, donde la discreción era ley, estaba en un silencio total. «Yo me llamo Livia. Soy una estudiante de Derecho y acabo de renunciar. Pero antes de irme, necesito que todos sepan quién es el señor Alfredo Capello, heredero del Grupo Capello». Capello explotó. «Seguridad. Saquen a esta loca de aquí. Ahora». El gerente del restaurante, un hombre aterrorizado, finalmente corrió, pero fue demasiado lento. El Grupo Capello está envuelto en un fraude de desvalorización de activos para evadir millones en impuestos en la adquisición de Terra. Nova Incorporações. Continuó Livia, su voz firme y clara, digna de un tribunal. Ellos depreciaron ilegalmente un activo intelectual, un know-how patentado, que, por la Ley 9279, debe ser integrado, no desvalorizado. Es un esquema para engañar al fisco y a los accionistas minoritarios, que fueron lesionados en la venta. Yo estudié el caso para mi TCC y puedo probar cada palabra. Las palabras cayeron como bombas. Nombres de empresas, números de leyes y la palabra fraude en voz alta en 1900. El ambiente de la élite. El efecto fue inmediato. Clientes de otras mesas, algunos de ellos accionistas, otros, competidores de Capello, tomaron sus celulares. El escándalo se estaba materializando en tiempo real. Capello avanzó hacia Livia, la furia en sus ojos. «Pagarás por esto, tú». «¡Pare, Capello!». La voz de Livia no se elevó, pero ganó un tono de autoridad intelectual que lo paralizó. «Usted acaba de humillarme y de ofrecerme un soborno. Hay decenas de testigos en este recinto. ¿Qué haría usted ahora, Capello? ¿Agredirme? Eso no sería solo insubordinación, sería agresión e intento de obstrucción de justicia en público. ¿Cree que su dinero puede tocarme?». El magnate estaba atrapado en un vacío de poder. Estaba acostumbrado a operar en las sombras, a intimidar en salas cerradas. Allí, bajo la luz de cristal, y frente a decenas de sus pares y de sus propios abogados aterrorizados, era impotente. El doctor Pires, el abogado, percibió el desastre inminente. Agarró el brazo de Mino de Capello. «Señor, pare. Esto es un desastre de relaciones públicas». Capello se giró hacia Livia, el odio quemándole. «No tienes pruebas. Eres una don nadie». Livia sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero triunfante. «Yo no soy don nadie. Yo soy la justicia en progreso. Y la prueba está justo ahí, señor». Ella señaló una mesa en la esquina, en la penumbra, que parecía vacía. «Ese caballero de barba blanca, leyendo el periódico, es el señor Arthur Capello, el patriarca de su familia y presidente del consejo. Él estaba allí antes que usted y que yo, señor. Y él acaba de escuchar cada palabra de su monólogo de arrogancia, de su intento de soborno y de mi análisis técnico de la falla en la adquisición. La revelación final del acto 2 alcanzó a todos con la fuerza de un trueno. El verdadero rey, el fundador del imperio, estaba allí, presenciando la caída moral de su heredero». Capello se giró, pálido, hacia la mesa en la esquina. El hombre de la esquina, Arthur Capello, un señor austero y de mirada penetrante, dobló el periódico lentamente y miró directamente a su hijo, Alfredo. Su mirada era de decepción glacial. Livia acababa de ganar el derecho de ser escuchada, pero el castigo por el enfrentamiento todavía estaba por venir. El enfrentamiento alcanzó el punto de ebullición. Livia no solo humilló al arrogante, sino que lo expuso a su propio padre y a toda la sociedad de élite. Usted, que está sintiendo esa adrenalina de la justicia, sabe que la historia está a punto de cambiar. Pero, ¿cuál será el precio inmediato del coraje de Livia? No pierda un segundo de nuestra narrativa de superación y justicia moral. Suscríbase al canal ahora para continuar recibiendo historias que lo harán sentir la fuerza de la integridad. Deje su me gusta si cree que la inteligencia vale más que el dinero. Comente ahora con el hashtag Justicia para Livia y dígame,
¿Cree que el patriarca castigará al hijo arrogante o a la camarera valiente? 3.1. El diálogo de poder. El juicio del patriarca. El salón de Le Grand Palais estaba en total inmovilidad, un cuadro vivo de shock y escándalo. Todos miraban hacia la esquina, donde el patriarca Arthur Capello, de 70 años, la leyenda viva que había construido el imperio, se levantaba lentamente de su mesa. Su movimiento era calculado, imponente. Caminó, ignorando completamente a su hijo Alfredo, y se detuvo a pocos metros de Livia. La furia de Alfredo se había transformado en pavor. Se encogió bajo la mirada de su padre, lo que era la primera victoria moral de Livia. Arthur Capello no habló alto. Su voz era grave, pero incisiva, y cargada de la autoridad de décadas en la cima. Miró a Livia. Usted, camarera, ¿cuál es su nombre? Livia, señor. Livia Torres. Respondió ella manteniendo la mirada firme. Livia Torres. Usted alega que mi hijo, y por extensión mi grupo, cometió fraude en la adquisición de Terranova al desvalorizar indebidamente el activo intelectual. Usted usó el artículo 42 y la ley de 1900 patentes, si no me equivoco, recitó Arthur Capello, probando que había escuchado atentamente. Livia respiró hondo. Este era su tribunal. Exactamente, señor Capello. La depreciación del know-how fue una maniobra para reducir el precio base y evadir millones en impuestos. Es una falla que sus abogados ignoraron o subestimaron. Alfredo, viendo una oportunidad de desviar el foco, intervino, su voz llena de veneno. ¡Es absurdo! Ella es solo una empleadita queriendo figurar. Leyó un artículo y cree que sabe más que una oficina jurídica entera. Es una estudiante arruinada. Arthur Capello, sin desviar la mirada de Livia, levantó la mano, silenciando a Alfredo como si fuera un perro. La humillación de Alfredo era intensa, y el público sentía la satisfacción. El villano estaba siendo puesto en su lugar, pero aún así, el poder real estaba en la mano del patriarca. El patriarca continuó, dirigiéndose a Livia, con un toque de fascinación intelectual en el tono. Digamos, Livia, que usted está en lo cierto. La falla técnica que usted señala es compleja y, de hecho, oscura. Exigiría un nivel de detalle que solo un especialista en fusiones y adquisiciones tendría. ¿Cómo usted, una camarera, consiguió no solo identificar el error, sino articularlo con tanta precisión? ¿Qué la hace pensar que su análisis está por encima de mi equipo? Este era el verdadero diálogo de poder, no entre empleado y jefe, sino entre la inteligencia y la riqueza. No es mi análisis, señor, es la ley, respondió Livia sin dudar. Y yo no soy solo una camarera. Soy una estudiante de Derecho, especializándome en societario. Y la adquisición de Terranova es el estudio de caso de mi TCC. Pasé meses viviendo y respirando cada detalle de ese contrato. Sus abogados actuaron bajo la presunción de que nadie investigaría el artículo 42 con esa profundidad, porque están acostumbrados a que el dinero pague el silencio y la prisa. Yo no tengo prisa, y mi precio no es el dinero, es la justicia. El patriarca hizo una pausa. Sus ojos escudriñaban a Livia, evaluando su coraje y su capacidad técnica. La sala entera, incluyendo los abogados de Alfredo, aguardaba el veredicto del patriarca. El doctor Pires, más pálido aún, susurró a Arthur: «Señor, el análisis de ella es alarmantemente preciso». Ese susurro, validando el conocimiento de Livia, fue la segunda gran victoria moral. El villano Alfredo estaba desenmascarado no solo en su arrogancia, sino en su incompetencia. Alfredo, desesperado por destruir la credibilidad de Livia, atacó nuevamente con humillaciones personales. ¿Oyó, padre? Ella estudia derecho con el dinero que gana sirviéndonos. Vive en una favela, padre. Está desesperada por dinero. Por eso está inventando esta locura. Está intentando un golpe. Miró a Livia con odio. Solo eres una camarera, una pobrecita. No seas ridícula. Tu diploma no vale nada contra $1,000 millones. Livia sintió el golpe, pero lo usó como combustible. Usted tiene razón, Capello. Yo vivo donde vivo, y mi trabajo aquí paga mi estudio. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo estoy en camino de tener un diploma por mérito,
Y usted tiene una fortuna por nacimiento, pero no tiene el mérito para sustentarla. Y mi inteligencia, Capello, desmanteló su $1.000 millones. Usted no está enojado por mi análisis. Está enojado por mi nacimiento. 3.2. La punición inmediata. La caída aparente. La tensión era insoportable. Arthur Capello miró a su hijo, luego a Livia. Y, finalmente, a doña Fátima, la gerente del restaurante, que estaba al borde del desmayo. El patriarca estaba enojado, pero era una rabia enfocada en el error de su hijo, no en la denuncia de Livia. Sin embargo, las reglas del poder son despiadadas. No importa la verdad, el orden debe ser mantenido. El patriarca miró a doña Fátima. Gerente, esta joven montó una escena e interrumpió el servicio. También acaba de renunciar, en voz alta. Doña Fátima, temblando, consiguió balbucear. Sí, señor. Le Grand Palais valora la discreción. Esta situación es inadmisible, dijo el patriarca, su voz volviendo a ser la del hombre de negocios implacable. Miró a Livia. Usted tiene coraje, Livia Torres, y quizás razón, pero su coraje no le da el derecho de destruir el orden de los negocios ajenos, incluso si son los míos. Hizo una pausa. La humillación estaba a punto de consumarse. Gerente, formalice la dimisión de la señora Torres. Está despedida. Ahora, la decisión fue un shock. El público, que anhelaba la recompensa de Livia, sintió el golpe de la injusticia. Había sido validada técnicamente por el propio patriarca, pero aún así, había sido descartada. La moral parecía haber perdido ante el poder. Livia sintió el peso de la derrota aparente. Su madre, el alquiler, el último semestre, todo se desmoronaba bajo la orden fría del hombre más poderoso de la sala. Se giró para recoger su mochila del casillero, sintiéndose vacía. Alfredo Capello no perdió la oportunidad de tirar la última piedra. Sonrió. Una sonrisa de victoria cruel. Felicidades, señora camarera. Ganó la discusión y perdió su empleo. A su madre le encantará saber que la justicia paga el alquiler. Livia se detuvo, pero no se giró. Solo asintió. Era verdad. La justicia había salido cara. Mientras caminaba hacia la puerta, bajo la mirada de lástima de algunos clientes y el escarnio de Alfredo, sintió una mezcla de orgullo y desesperación. Había defendido su dignidad, pero el costo era su futuro. El patriarca Arthur Capello, sin embargo, no la observaba con desprecio, sino con una intensidad analítica. Vio la tristeza, pero también la ausencia de arrepentimiento. Vio la integridad. 3.3. El hilo de esperanza y la llamada silenciosa. Livia cruzó las puertas del restaurante, el ruido de la ciudad tragándose el silencio forzado del salón. Las lágrimas que había contenido vinieron, lágrimas de frustración y miedo. Pero no estaba solo llorando. Estaba preparándose para luchar de otra forma. Buscar un nuevo empleo. Pedir un préstamo. No daría marcha atrás. Mientras tanto, de vuelta en la mesa 12, el clima era de tensión posguerra. Alfredo, confiado en su victoria aparente, estaba a punto de sentarse, pero fue impedido por la mano firme de su padre en su hombro. «Estás despedido del cargo de CEO interino, Alfredo». La voz de Arthur Capello era final, irrevocable. Permitiste que tu arrogancia personal generara un desastre técnico. Te mofaste del conocimiento. Intentaste sobornar. Y lo peor, permitiste que tu incompetencia fuera expuesta por una estudiante. La falla existe, y tú la ignoraste porque estabas demasiado ocupado humillando a quien sirve tu vino. Alfredo se tambaleó. «Padre, ¿estás creyendo en ella? Ella es una...» «Yo no creo en ella. Yo creo en los hechos. Y el doctor Pires acaba de confirmar la plausibilidad de su análisis. El artículo 42 es un resquicio que tú y tu equipo dejaron, confiando ciegamente en el poder de silenciar a la planta baja. Pero la planta baja, a veces, estudia más que la planta alta. Me has avergonzado». El patriarca se giró hacia el doctor Pires. «Prepare un informe forense y jurídico de inmediato. Si la señora Torres está en lo correcto, tendremos que ajustar los balances y cargar con las multas. Pero primero, necesito hablar con la señora Torres. Ella será la clave para desarmar la bomba que Alfredo plantó».
El doctor Pires, sorprendido, asintió. Pero ella ya se fue, señor. Encuéntrala, ordenó Arthur Capello, con una autoridad fría que no admitía fallas. Usa todos los medios. Es una estudiante de Derecho, Livia Torres. No debe estar lejos. Quiero a Livia Torres aquí mañana por la mañana. No como camarera, sino como consultora. Y Pires, no menciones el motivo. Solo dile que ha sido convocada para una conversación urgente sobre su TCC y una oportunidad. Livia, en la calle, a una cuadra de distancia, había tomado el autobús. Estaba perdida en sus pensamientos, sintiendo el peso de la humillación, pero con el corazón extrañamente ligero por la integridad mantenida. De repente, su celular sonó. Era un número desconocido, un prefijo de oficina de lujo. Ella dudó, casi no atendiendo, pero la curiosidad y la desesperación por alguna noticia la hicieron deslizar el dedo en la pantalla. ¿Aló? La voz del otro lado era formal, pero urgente. Señora Livia Torres, yo soy el doctor Pires, de la oficina jurídica del Grupo Capello. Sé que usted acaba de salir de Le Grand Palais, y lamento profundamente lo ocurrido, pero el señor Arthur Capello, el patriarca, está solicitando su presencia en la sede del grupo mañana, a las 9 de la mañana. Es urgente. Livia frunció el ceño. ¿Y por qué debería ir? Yo ya no soy empleada y no seré sobornada, doctor. No se trata de soborno. Se trata de una oportunidad que puede cambiar su vida. El patriarca escuchó todo, señora Torres. Y él no quiere su silencio. Él quiere su inteligencia. Y quiere discutir un nuevo rumbo para su TCC. Él la convoca para una audiencia formal. Piénselo, señora Torres. El verdadero poder está a punto de reconocer su valor. La mente de Livia dio vueltas. Había sido despedida públicamente, humillada, pero ahora estaba siendo convocada a la sede del imperio, no para ser castigada, sino para ser escuchada. El juego no había terminado. Apenas estaba comenzando. El cambio, la recompensa de la virtud, estaba en el horizonte. 4.1. El posenfrentamiento, el peso de la elección. El apartamento de Livia no tenía la opulencia de Minot Untersen, Le Grand Palais, pero cargaba el peso de la dignidad. Era pequeño, simple y silencioso, excepto por el bip continuo de las máquinas que monitoreaban a su madre, doña Elena. Livia estaba sentada en el borde de la cama, con el celular en la mano, mirando fijamente el número del doctor Pires. El enfrentamiento en el restaurante había ocurrido hace solo unas horas, pero parecía haber durado una vida entera. La adrenalina se había desvanecido, dejando atrás un cansancio abrumador y el peso aplastante de la realidad. «Fui estúpida, madre», susurró Livia, acariciando la mano de doña Elena. «Defendí mi honor, pero ¿y nuestro futuro?» Alfredo Capello tiene razón. La justicia no paga el alquiler ni tu medicación. Actué como una estudiante idealista y no como la hija responsable que tú necesitas. Lo perdí todo. Se arrepintió momentáneamente. El miedo financiero era un enemigo más persistente y cruel que la arrogancia pasajera de Alfredo. Ese instante de heroísmo intelectual le había costado la única cosa sólida que poseía, la estabilidad de un empleo, por más humillante que fuese. La incertidumbre financiera era una nube oscura cerniéndose sobre su casa. La invitación de Arthur Capello para ir a la sede parecía, de repente, una trampa. Tal vez era una forma de intimidarla, de hacerla firmar un acuerdo de confidencialidad bajo amenaza legal. El poder no operaba en la base de la moralidad, pero había algo más. La voz de Arthur Capello, en el restaurante, no era la de un hombre vengativo, sino la de un hombre que reconocía el valor. Livia había percibido que él, el verdadero constructor del imperio, no tenía el desprecio ciego que su hijo exhibía. Había respeto en su evaluación técnica. No me pidió que me callara. Me preguntó cómo lo descubrí. Reflexionó, encendiendo un destello de esperanza. Su madre, que estaba despierta y había oído el murmullo de angustia, apretó ligeramente la mano de Livia. La verdad no vuelve vacía, hija mía. Hiciste lo correcto. Esa confirmación, viniendo de la fuente de su integridad, le dio a Livia el coraje que necesitaba. Si Arthur Capello la quería en su templo de poder,
Ella iría, pero no como una suplicante. Iría como una abogada en ascenso, armada con su integridad y el conocimiento que él necesitaba desesperadamente. Cuadro 2. El cambio. En la sede del imperio. A la mañana siguiente, Livia vistió su mejor, y único, traje. No era caro, pero estaba impecablemente planchado. Su postura era la de quien entra en un tribunal. La confianza venía del conocimiento, no de la apariencia. La sede del Grupo Capello era un monumento de vidrio y acero a la riqueza. Alfredo la había humillado en un restaurante lujoso. Ahora, ella estaba en el corazón de su poder. Fue conducida directamente al piso superior, a la oficina de Arthur Capello. La sala era vasta, con ventanales panorámicos que hacían que el resto de la ciudad pareciera minúsculo. Arthur Capello estaba allí, solo, de pie, mirando al horizonte. La invitó a sentarse frente a una mesa de caoba maciza. «Gracias por venir, Livia Torres». Su voz era formal, pero no hostil. «Me siento aliviado de que haya elegido el coraje en lugar del rencor». Livia no se sentó de inmediato. Permaneció de pie, manteniendo la formalidad que su traje imponía. «Vine, señor Capello, porque usted me convocó para hablar sobre mi TCC. No estoy aquí para pedir mi empleo de vuelta o un soborno». El patriarca sonrió, una pequeña sonrisa que llegaba a los ojos. «Un excelente comienzo, Livia. Siéntese». Ella se sentó. El patriarca no se sentó. Continuó caminando por la sala, evaluándola. «Anoche mi hijo, Alfredo, cometió 3 errores fatales. Primero, demostró una arrogancia social que avergüenza a nuestra familia. Segundo, expuso una falla técnica crítica en una adquisición de miles de millones. Tercero, intentó comprar su silencio, probando que tiene el dinero, pero no tiene el carácter para liderar este imperio». Dejó de caminar y la encaró. «Usted lo humilló, públicamente, Livia, pero lo hizo con la verdad. Y la verdad, en este negocio, vale más que cualquier mentira bien contada». El doctor Pires validó preliminarmente su tesis sobre el activo intangible y el artículo 42. «Usted tiene razón». La confirmación, sin rodeos, fue el reconocimiento que Livia esperaba. Su despido había sido solo una formalidad para mantener el orden. Su análisis le costará al Grupo Capello millones en multas y en correcciones de balances, Livia. Pero su conocimiento nos salvará de un litigio futuro de cientos de millones. Usted desarmó una bomba que nuestro propio equipo jurídico no vio. Tomó una carpeta de cuero y la puso en la mesa. Su TCC ya no es un proyecto académico. Es el informe de auditoría forense que yo necesito, y voy a contratarla para transformarlo en una solución legal. 4.3. La propuesta absurda. La inversión de roles. Arthur Capello se sentó, mirando a Livia con la expresión seria de un hombre de negocios que está a punto de hacer el movimiento más arriesgado y lucrativo de su vida. «Livia Torres, no voy a ofrecerle un empleo de analista junior. Mi hijo demostró que la inteligencia está siendo desperdiciada en la planta de servicio. A partir de hoy, usted será mi consultora personal de integridad empresarial para todas las fusiones y adquisiciones». Livia apenas pudo respirar. Consultora personal de integridad. Era un cargo que ni siquiera existía. «Pero, señor Capello, todavía no tengo un diploma. Todavía soy una estudiante». «Yo no contrato diplomas, Livia. Yo contrato visión. Y su visión me costó un hijo. Necesito a alguien que mire los números y vea no el dinero, sino lo que es legal y éticamente correcto. Usted probó que no puede ser comprada, y es esa innegociabilidad lo que yo quiero». Abrió la carpeta de cuero y reveló un contrato formal. «Esta es mi propuesta absurda, Livia», señaló el papel. «Salario de directora, senior. 4 veces lo que Alfredo ganaba. Una beca integral para que usted concluya su universidad, con un bono de graduación de $500,000. Y, lo que es más importante, quiero que use $100,000 de inmediato, no como adelanto, sino como un regalo, un bono por integridad, para cubrir los gastos médicos de su madre y estabilizar su vida». Livia estaba en shock. El dinero, que Alfredo tiró al suelo con escarnio, ahora estaba siendo ofrecido en una escala astronómica.
como recompensa por su virtud. El patriarca continuó, la voz baja, pero penetrante. Además, usted tendrá un asiento en el comité de compliance del grupo. Usted tendrá voz y poder para vetar cualquier operación que huela a fraude o que demuestre la arrogancia que mi hijo exhibió. ¿Y Alfredo, señor? Consiguió preguntar Livia, la voz embargada. Alfredo hará un curso de rehabilitación, no psicológica, sino ética. Trabajará como mi asistente, sin salario, limpiando los errores que él cometió. Y él se reportará a usted en todo lo que se refiera a compliance. Él será su subordinado. Directo, Livia. La inversión de roles era total, la justicia poética manifestándose en toda su gloria. La camarera se convertía en la jefa ética del magnate arrogante. El patriarca extendió un bolígrafo de oro sobre el contrato. Tiene 24 horas para decidir, pero sepa, Livia, usted es la única persona en este planeta que puede ayudarme a limpiar la suciedad que yo no vi. Su dignidad vale miles de millones para mí. Livia miró el contrato. El peso de su integridad estaba valorado en una fortuna. Lo que había perdido por un acto de coraje sería devuelto multiplicado por 1000. Ya no era la camarera, era el freno moral del imperio. Atención, este es el momento. Livia está a un paso de la victoria, con la propuesta que no solo cambia su vida, sino que invierte completamente la balanza del poder. La arrogancia de Capello será castigada con su ascenso. Si su alma vibró con este giro y la justicia poética, no puede dejar de demostrar su apoyo. Dé me gusta a este video con fuerza. Suscríbase al canal y active las notificaciones para mostrar que valora las historias de integridad y superación. Comente ahora, si usted fuera Livia, ¿cuál sería su primera orden para el exmillonario arrogante que ahora es su subordinado? El final está llegando y será épico. 5.1. El ascenso, la condición audaz. Livia miró el contrato por un largo y silencioso minuto. El bolígrafo de oro, brillando bajo la luz de la oficina de Arthur Capello, parecía la llave de un reino que ella había conquistado no por la fuerza, sino por la rectitud de carácter. Ella no dudó. Tomó el bolígrafo, pero no para firmar de inmediato. Acepto la propuesta, señor Capello. Su voz era firme. La voz de la nueva autoridad. Arthur Capello sonrió, satisfecho. Excelente. Bienvenida al grupo. Sin embargo, tengo una condición. Livia puso el bolígrafo a un lado. El patriarca frunció el ceño. ¿Condición? Sí, señor. Mi nombramiento como consultora de integridad no puede ser solo nominal. Mi primera orden como su consultora será implementar la corrección de toda la falla legal que señalé. Y para eso, necesito un acto de compliance inmediato, un gesto de transparencia que pruebe al mercado y, principalmente, a los pequeños accionistas, que la nueva gestión del Grupo Capello valora la ética. Arthur Capello escuchó, interesado. ¿Cuál sería ese gesto? Usted despidió a su hijo, Alfredo, del cargo de CEO interino, pero el mercado todavía ve al Grupo Capello como sinónimo de su arrogancia. Yo exijo que Alfredo Capello vaya a mi antigua base de trabajo, Le Grand Palais, y, en presencia de las mismas personas que presenciaron mi humillación, haga 2 cosas. Livia se levantó, acercándose a la ventana. Primero, él debe pública y explícitamente admitir la falla técnica en el caso Terranova y el error ético de intentar silenciarme. Y segundo, se giró hacia el patriarca, los ojos brillando con el recuerdo de la humillación. Debe disculparse formalmente, no solo conmigo, sino con todo el equipo de servicio, por tratar a seres humanos como objetos desechables. Quiero que mi dignidad y la de mis colegas sean restauradas en el mismo lugar en que fueron pisoteadas. Era una condición audaz, una exigencia de humillación moral y pública para el hombre que la había humillado por placer. No era venganza financiera, era la restauración del honor. Arthur Capello evaluó la seriedad de la exigencia. Era un golpe de relaciones públicas arriesgado, pero él vio la profundidad moral detrás de la petición. La publicidad del compliance será dura, Livia, pero la ética forzada es mejor que el caos legal. Condición aceptada. Haré que Alfredo Capello cumpla esa exigencia hoy por la noche. Él se reportará a usted mañana
Livia Torres. Y entonces, usted me ayudará a salvar este imperio. Livia sonrió, y esta vez, tomó el bolígrafo. El papel no era solo un contrato, era un pacto de justicia. 5.2. El destino del villano, la humillación y la redención forzada. 8 horas después, la escena era un espejo distorsionado de la noche anterior. En el centro del salón de Le Grand Palais, en lugar de una cena de negocios, había una reunión inusual, con todos los empleados del restaurante presentes, y algunos clientes de la élite que Arthur Capello había invitado a presenciar el acto de rectificación. Alfredo Capello estaba allí. Ya no estaba en el traje impecable, sino en un atuendo sobrio, con una expresión de derrota contenida. A su lado, el patriarca, Arthur Capello. Arthur Capello comenzó, su voz autoritaria. Estamos aquí para corregir un error doble, un error legal y un error moral, ambos causados por la arrogancia e incompetencia de mi hijo, Alfredo Capello. Dio un paso hacia atrás, forzando a Alfredo a quedar bajo los reflectores. Alfredo, el hombre que había tirado dinero al suelo, ahora tenía que inclinarse. El ex CEO interino, con la voz fallando por la humillación, comenzó su discurso forzado. En la noche de ayer, cometí un error, grave. En primer lugar, irrespeté la ley al ignorar la falla técnica señalada por la... Se atragantó, la palabra camarera atorada en la garganta. Miró a la multitud, vio a la gerente doña Fátima y a los camareros, todos mirando fijamente. Por la señora Livia Torres, ahora consultora de integridad del Grupo Capello. Mi arrogancia me hizo descartar el análisis de una persona inteligente a causa de su posición social. Tomó un billete de R20. No lo tiró. Lo extendió, la mano temblando, hacia el aire. Este billete, continuó, la voz más baja, es un símbolo de mi error. Intenté comprar el silencio y la dignidad de una mujer virtuosa, y no lo conseguí. En segundo lugar, y más importante, humillé públicamente a la señora Livia Torres y a todo el equipo de servicio de este restaurante. Demostré un desprecio intolerable e inaceptable. Alfredo miró directamente a la audiencia de empleados, sus ojos llenos de vergüenza. Me disculpo por el desprecio y por la arrogancia. Mi padre me designó para un período de trabajo bajo la supervisión de la señora Torres, para que yo aprenda que el verdadero valor no está en cuánto se tiene, sino en cuánto se respeta. La catarsis era total. El hombre que había humillado ahora se humillaba. El público, los empleados y los espectadores del video sentían la justicia moral siendo ejecutada con precisión quirúrgica. Livia, que asistía a la escena desde una distancia profesional, sentía el peso de la justicia. No era un sabor de venganza amarga, sino de satisfacción silenciosa por la restauración del orden ético. El arrogante había caído al lugar que él despreciaba, y el humilde había subido al lugar que le correspondía, basado en su mérito. Al día siguiente, en la oficina de la Consultoría de Integridad, Alfredo Capello estaba esperando a Livia. Estaba allí antes que ella. Al verla llegar, se levantó, todavía con la postura tensa, pero sin la antigua arrogancia. «Buenos días, señora Torres», dijo, la voz robótica. «¿Cuál es mi primera tarea de compliance?» Livia, ahora en una posición de poder absoluto, no usó su fuerza para oprimir, la usó para enseñar. «Buenos días, Alfredo. Su primera tarea no será jurídica, sino ética». Livia puso una pila de informes en la mesa. «Usted va a revisar cada línea de este contrato, no para buscar resquicios, sino para garantizar que el salario de los camareros de Le Grand Palais y de todos nuestros proveedores de servicio tercerizado sea justo. A partir de hoy, su prioridad será entender el costo humano que su padre intentó tasar». Alfredo, el exmagnate, aceptó el desafío. Su nuevo camino estaría pavimentado con la humildad. 5.3. Conclusión y reflexión. El precio de la integridad. El caso Livia Torres se convirtió en una leyenda en el Grupo Capello. En meses, el compliance de la empresa se convirtió en el estándar de oro del mercado. Livia concluyó el curso con honores, pagó la universidad de 2 colegas de su barrio y garantizó el tratamiento completo para su madre. El verdadero poder, como ella probó, no se mide por lo que se puede comprar, sino por lo que no se puede vender.
La historia de Livia es un recordatorio vívido para todos nosotros que asistimos. El dinero puede comprar el silencio, pero no puede comprar la verdad. La arrogancia construye castillos sobre arena, destinados a desmoronarse al primer toque de la integridad. La humildad, cuando se alía a la inteligencia, es la más potente de las armas. Livia, la camarera que se rehusó a inclinarse, enseñó al mundo que la dignidad tiene un valor inestimable y que la justicia poética, a veces, escoge a los más improbables para restaurar el orden moral. No se doble ante la prepotencia, no venda su verdad. El universo, o el patriarca de un imperio, está observando. El verdadero poder es su virtud. Si usted sintió la fuerza de esta historia, si se inspiró en el coraje de Livia y vibró con la caída del arrogante, entonces usted forma parte de nuestra comunidad. Dé me gusta a este video, suscríbase al canal y active la campanita para más historias de superación, justicia social y redención. Comparta este video con quien necesite recordar que la inteligencia y la integridad son la verdadera moneda de valor. Deje su comentario final. ¿Cuál fue la lección más importante que Livia le enseñó a Alfredo Capello?